compartir una poderosa oración. Fue pronunciada una vez por un líder y el mar se abrió permitiéndoles pasar. Es conocida como la oración que abre los caminos y desata la prosperidad. Hoy te voy a compartir la antigua oración que es conocida por no fallar nunca. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Dali Salermo. Hoy te voy a compartir una oración que fue revelada a un místico de la antigüedad en el siglo I. Este sabio fue muy conocido por estudiar los secretos místicos de la creación. Esta oración está basada en un nombre de 42 letras que representa la creación del universo. Se dice que usando esta misma combinación de 42 palabras, Moisés logró liberar a su pueblo, abriendo así el mar Rojo y demostrando el poder de la conexión con Dios en la tierra. También es muy conocida la historia en un pueblo judío cuando un ejército enemigo los atacó y los ancianos y sabios del pueblo se reunieron en una sinagoga con profunda devoción. Pronunciaron esta poderosa oración y fue entonces cuando una tormenta muy fuerte azotó al pueblo, destruyendo al enemigo. Cuando los sabios de la antigüedad se encontraban en situaciones críticas y no sabían qué decisión tomar, también pronunciaban esta combinación de palabras sagradas y de esta manera accedían a la conexión con la divinidad y recibían las respuestas que estaban esperando. El líder de uno de los ejércitos más grandes de la antigüedad también pronunció esta poderosa oración cuando estaba en una emboscada. Fue entonces cuando sus enemigos quedaron desorientados y se alejaron. Esta oración tiene sus orígenes en una tradición mística y espiritual que se dedica a estudiar los misterios de la creación. A lo largo de los años, esta oración ha sido utilizada para acceder a niveles espirituales superiores. Mucho más que una oración, esta plegaria sagrada es conocida como un puente espiritual entre los seres humanos y el creador del universo. Y esto es lo que la hace tan efectiva. Pero cuidado, los sabios y místicos de la antigüedad aseguraban que nunca debemos practicar este rezo sin conocer el significado oculto en estos códigos. Estas palabras han sido extraídas del libro del Génesis y cada uno de estos versos está intensamente relacionado a los días de la creación. Esta oración está compuesta por 7 líneas y cada una de ellas contiene 6 palabras, haciendo un total de 42 letras que se dice que fueron las que utilizó Moisés para abrir el mar Rojo. Esto representa una vibración espiritual sumamente poderosa para abrir caminos y desatar bendiciones en tu vida. Pero cuidado, debes de ser conocedor de estos códigos ocultos en cada una de estas letras para que puedas acceder a esa conexión con nuestro Creador. Esta oración solamente se debe de pronunciar en una de estas situaciones. La primera, al amanecer. Recuerden lo que les explicaba, que esta oración está relacionada a los días de la creación y cada uno de los versos equivale a un día de la creación. Y es por eso que se debe de practicar al amanecer. Otra situación es al atardecer. Fíjense la conexión que tiene esta oración y la luz, a la salida del sol y al atardecer, cuando el sol se esconde. Y la otra situación es una situación difícil y desesperada. Una situación donde necesitamos ayuda de Dios, donde necesitamos una respuesta urgente. Para pronunciar esta oración necesitamos hacerlo con sumo respeto. Así recomendaban los sabios de la antigüedad. ¿Cómo se respeta algo? Primero, siendo conocedores de la intención con la cual esa oración fue creada. Esa oración fue creada para establecer un puente entre la persona que la recita y Dios, y para que esa intención que tú tienes sea escuchada. Pero recuerda, esta oración tiene códigos sagrados que han sido extraídos del libro del Génesis. Esto está intensamente relacionado a los 7 días de la creación. Cada uno de esos versos está relacionado con uno de estos días donde Dios creó la luz, donde Dios separó las aguas, donde Dios creó la vegetación, creó los animales, creó a los seres humanos. Y mientras estos códigos los vamos pronunciando, vamos a estar creando esa conexión espiritual que se alcanza
cuando se pronuncia esta poderosa oración, que fue la combinación de palabras que usó Moisés cuando liberó al pueblo que era esclavo en Egipto. Recordemos que Moisés va y se presenta delante del faraón y le pide que libere a su pueblo. Pero el faraón se rió de él y le dijo: ¿quién eres tú? Fue entonces cuando Dios manda las 7 plagas a Egipto y finalmente el faraón los deja ir. Sin embargo, el faraón los engañó y mandó al ejército a que los persiguiera. Fue entonces cuando Moisés pronunció esta combinación de palabras y el mar rojo se abrió. El pueblo de Israel pudo pasar a su camino a la tierra prometida, mientras que el ejército egipcio se ahogó en las aguas del Mar Rojo. El significado espiritual de esta cita es que muchas veces estamos en una situación donde no hay escape y pareciera que todos los caminos están cerrados. Pero te propongo que pronuncies estas palabras cargadas de significado vibracional y espiritual y verás como al igual que el Mar Rojo se abrió, se abrirán caminos en tu vida y se establecerá un puente entre nosotros y nuestro Creador, esa energía que rige el universo. Esta oración fue escrita originalmente en hebreo y ha sido traducida a múltiples idiomas. Cada uno de estos versos va ligado a diferentes situaciones espirituales por las cuales estamos pasando y cada uno de ellos viene a romper una mala energía, viene a abrir un camino, viene a atraer las bendiciones de Dios. Recuerda que debes de hacerlo solamente al amanecer, al atardecer o en una situación extrema o desesperada donde necesites un milagro urgente, una ayuda inmediata, pero debes de hacerla siendo conocedor de su poder y con sumo respeto. Cada uno de estos versos corresponde a un nivel de energía espiritual. Con esta oración estarás accediendo a protección, ayuda divina, sabiduría en momentos de confusión, fuerza para superar obstáculos y una sanación emocional. Esta oración tiene sus orígenes en la Cábala, una tradición mística judía que busca comprender los misterios de la creación. Su nombre proviene de la palabra hebrea Kabbalah, que significa recibir o tradición recibida, haciendo énfasis en la sabiduría que se recibe de maestro a discípulo. Ahora, el primer verso le da título a esta oración. El título de esta oración, traducido del hebreo al español, es "por favor con la fuerza", relacionado con el primer día de la creación, donde Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Cuando pronunciamos este verso, estamos separando la luz de la oscuridad. Estamos liberando nuestro espíritu, y es por eso que el primer verso dice, y cito: por favor, con la fuerza de tu diestra, libera a los cautivos. Le estamos pidiendo a Dios una liberación espiritual. Dios crea la luz, se separa la luz de la oscuridad. Y al momento de pronunciar estas palabras que están intensamente relacionadas al primer día de la creación, vamos a pedirle, a rogarle a Dios que traiga la luz a nuestra existencia, que separe nuestro espíritu de toda oscuridad. Con este verso le estamos haciendo un llamado al poder divino para que nos libere de toda atadura y nos dé luz, claridad en nuestra vida y en todos nuestros asuntos. Ahora, el segundo verso está intensamente relacionado con el segundo día de la creación. Este día Dios separó las aguas. Esto habla de la purificación de nuestra alma. Cuando pronunciamos este verso le estamos pidiendo a Dios que nos purifique. Y el segundo verso dice: acepta la plegaria de tu pueblo, fortalécenos, purifícanos. Al pronunciar este verso, estamos pidiéndole a Dios que nos dé un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. El tercer verso está alineado al tercer día de la creación y dice: oh Señor, aquellos que buscan tu unidad, cuídalos como el ojo cuida a la pupila. En el tercer día, Dios crea la vegetación. Le estamos pidiendo a Dios que nos cuide a todo el que busca unión contigo. ¿Qué estamos pidiendo en esta oración? Estamos pidiendo una unión espiritual. Estamos pidiendo llegar a los oídos de nuestro Creador. Y es por eso que le decimos al que busca unión contigo: cuídalos, protégelos. Y estamos también pidiendo provisión, porque el tercer día Dios crea la vegetación, la abundancia de la tierra. Le estamos pidiendo a Dios bendición. Estamos buscando unión contigo. Cuídanos,
protégenos. El cuarto verso dice, bendícelos, purifícalos con tu rectitud misericordiosa, recompénsalos siempre. Este verso es un llamado para recibir guía espiritual, la iluminación espiritual. Muchas veces no sabemos qué hacer. Este verso específicamente es ese llamado para recibir esa luz, para recibir esa guía que viene directamente de Dios. Y está relacionado con el cuarto día de la creación, donde Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Y es por eso que estamos pidiendo la iluminación, la luz, esa idea, esa solución. Fíjense cuál es la intención que ustedes tienen que poner detrás de cada una de estas palabras. Dios crea el sol, la luna y las estrellas, y es por eso que pedimos la iluminación. Quinto verso, fuerte y santo, con tu abundante bondad, guía a tu congregación. Esto está relacionado al quinto día de la creación, cuando Dios creó los peces y las aves, y le estamos pidiendo a Dios una conexión entre lo físico y lo espiritual. Y le estamos pidiendo a Dios el dinamismo en nuestra vida. El significado de este día de la creación, donde Dios crea los peces y las aves, es la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Y eso le estamos pidiendo a Dios, ser partícipes de esa bendición y de esa conexión. Vamos al sexto verso. Único y elevado, dirige a tu pueblo, quienes recuerdan tu santidad. Este verso está relacionado al sexto día de la creación, cuando Dios creó al ser humano, y estamos recordando esa conexión sagrada de la creación cuando Dios nos creó. Y esa conexión que se estableció en ese momento es la que queremos recordar para establecer este pedido, esta intención que le estamos entregando a Dios. El verso 7 está relacionado al séptimo día de la creación. Este día fue cuando Dios descansó. Todo está creado. Entonces, la intención de este séptimo verso es descansar, que te sientas en paz, que te sientas tranquilo, porque ya Dios nos ha escuchado, ya hemos hablado con nuestro Creador, ya hemos establecido ese puente espiritual y hemos puesto las intenciones claras. Entonces, el séptimo verso dice, y préstame atención porque esto debes de pronunciarlo con la siguiente entonación. La primera frase la vamos a decir de la siguiente manera. El séptimo verso dice, acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor. Ahora debemos de susurrar la última frase. Vas a cerrar los ojos, vas a respirar profundo y vas a decir, tú que conoces todos los secretos. Porque fue Dios quien creó todo. Él conoce todos los secretos del universo y yo acudo a este creador, a esa fuerza máxima creadora que me va a abrir caminos, que va a desbloquear las bendiciones de Dios en mi vida. Por favor, con la fuerza de tu gran poder, libera a los cautivos. Recibe el canto de tu pueblo. Elévanos y purifícanos. Por favor, protector poderoso, guarda a los que buscan tu unidad. Bendícelos, límpianos, santifícanos y haz justicia con nosotros siempre. Poderoso y santo, guía a tu pueblo con tu bondad infinita. Tú, el único y elevado, condúcenos hacia tu unidad gloriosa. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor. Tú que todo lo comprendes, tú que conoces todos los secretos. Esta oración es también conocida como el Ana Bekoa. Está profundamente relacionada con la energía de los 7 días de la creación. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.